Bueno, como prometido, vamos a tomar hoy un tema muy importante, muy popular, que es la hipoteca revertida. Y como prometido, voy a hoy en vivo a responder preguntas que nos han entrado por correo electrónico. Son preguntas que los clientes que tenemos nos mandan por correo electrónico porque son preguntas que les interesa, que necesitan una respuesta y vamos a leer alguna de estas preguntas en vivo y vamos a dar las respuestas. Ahora, antes de entrar en esas preguntas, quisiera empezar con un punto muy importante, que es el origen del programa de la hipoteca revertida. Sabemos mucho sobre el programa, sabemos mucho sobre los usos que tenemos hoy en día, pero el programa lleva más de 35 años. El programa empezó en los años 80. Así que, ¿por qué es que comienza el programa de la hipoteca revertida? Y una de las palabras que tenemos hoy en día, que es una palabra muy popular, es la inflación. Siempre tenemos esa palabra presente porque está como que de moda, ¿no? Y en sí, en los 80, muy parecido al momento que nos encontramos hoy en día, hubo un periodo también de mucha inflación. Y la hipoteca revertida en sí, en ese momento, fue un resultado, una respuesta, vamos a decir, a lo que viene siendo la inflación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, sabemos muy bien que el sueño americano siempre se ha promovido internacionalmente y parte de ese sueño americano es poder ser propietario, ¿no? Poder ser dueño de un pedazo de tierra, del hogar de uno, ¿no? En los 80 ese sueño lamentablemente empezó a estar en peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque debido a la inflación los propietarios no tenían suficiente ingreso para pagar los impuestos de la propiedad, para pagar el seguro de la propiedad y mucho menos para poder vivir. Así que ese sueño americano inicialmente en los 80 por primera vez estuvo en peligro, ¿no? Ya cuando antes con el salario de un solo, en la pareja, por ejemplo, en la familia nuclear, ¿no? Con el salario de una sola persona se podía sobrevivir. Ya en los 80 el hombre y la mujer, los dos estaban trabajando y aún así en casos donde una propiedad después de 30 años ya estaba completamente pagada, de todas maneras los propietarios ya que estaban en edad de retiro estaban perdiendo sus hogares. Y ahí es donde viene la respuesta del gobierno federal en ese momento, aprobado en ese entonces o firmado en ley por el presidente Ronald Reagan, donde diseñaron un programa donde las personas mayores pudieran recibir un préstamo basado en el valor de la propiedad y se pudieran quedar con 0 pagos mensuales, que viene siendo el gran atractivo de la hipoteca revertida. Todos sabemos que existen muchos tipos de préstamos nacionalmente en los Estados Unidos, ¿no? Líneas de crédito, hipotecas tradicionales, préstamos personales. Existen muchas opciones, ¿no? Pero lo que todas tienen en común es el pago mensual. Con una gran diferencia, en los 80 se crea el programa de la hipoteca revertida donde yo puedo, cuando ya entro en edad de retiro, puedo recibir un préstamo sobre mi propiedad. Y fíjense que estoy usando la palabra préstamo. La hipoteca revertida no es una venta al gobierno federal y mucho menos una venta al banco. Yo estoy simplemente aplicando para un préstamo que fue diseñado por el gobierno federal. Y una vez más, el gran atractivo de ese programa es que me quedo con 0 pagos mensuales sobre mi hipoteca. Siempre me gusta clarificar también ese punto porque aunque no tengo un pago mensual sobre mi hipoteca, sí sigo siendo el dueño universal de mi título, por lo tanto, sigo con las responsabilidades que tiene todo propietario, sigo pagando mis impuestos y sigo pagando el seguro de mi propiedad. Entonces, vamos a entrar en las preguntas que nos entraron por correo electrónico. Vamos a ver aquí, vamos a encontrar una que recibimos a menudo. ¿Cuáles son las maneras de recibir los fondos de una hipoteca
revertida? Es una de las preguntas que nos entró. Entonces, ¿cómo es que se puede recibir los fondos? En sí, la mayoría de las personas mencionan que hay 3 maneras de recibir los fondos de una hipoteca revertida, pero en mi opinión existen 4 maneras de recibir los fondos de una hipoteca revertida. Número 1, se puede recibir los fondos por adelantados, así que si a mí me tocó una suma de dinero, yo puedo escoger recibir esa suma de dinero. Número 2, puedo escoger recibir esos fondos en pagos mensuales, de la misma manera que se recibe un pago de retiro o del Social Security o de la pensión, se puede recibir un pago mensual por vida o por X cantidad de años. Si a mí me toca, por ejemplo, cuando yo califico para una hipoteca revertida, $1,500 o $2,000 al mes, pero yo necesito $3,000 en vez de darme los $2,000 por el resto de mi vida, quizá puedo escoger recibir $3,000, pero en vez de por el resto de mi vida los recibo por los próximos 20 años. Así que se pueden recibir pagos mensuales también. Esa es la segunda manera de recibir los fondos de una hipoteca revertida. La tercera manera, que para mí es una de las más interesantes, más populares y una manera de recibir los fondos que creo que es muy inteligente, es la línea de crédito, ¿no? Yo puedo dejar el dinero en la línea de crédito y puedo extraer fondos de la línea de crédito cuando yo los necesite. Lo bueno de la línea de crédito es que mientras no he tocado los fondos, no los debo, así que no está acumulando interés el préstamo. Una vez más, tenemos que recordar que la hipoteca revertida es un préstamo, no está acumulando interés, pero simultáneamente la línea de crédito me está creciendo, que es una de las cosas bastante única de la hipoteca revertida, que la línea de crédito tiene un porcentaje de crecimiento, ¿no? Entonces, he mencionado 3, ¿no? Recibir los fondos por adelantado, los pagos mensuales y la línea de crédito, pero les prometí que existían 4 maneras de recibir los fondos, y la cuarta es una unión de las primeras 3, es decir, yo no tengo que necesariamente escoger una de las primeras 3, puedo combinar las primeras 3. Así que yo puedo recibir una porción del capital que me toca a través del préstamo de la hipoteca revertida por adelantado, dejar el resto en la línea de crédito. Inclusive puedo escoger recibir una porción mensualmente, dejar otra porción en la línea de crédito y recibir otra porción por adelantado. Así que puedo también, dependiendo de mis necesidades, puedo ajustar el programa a lo que yo necesite. Así que esas son, para responder su pregunta, esas son las maneras que se pueden recibir los fondos de la hipoteca revertida. Otra pregunta aquí es, en su opinión, ¿cuál es el beneficio principal de una hipoteca revertida? Es otra pregunta que nos entró aquí por correo electrónico. Es una pregunta interesante porque creo que todo el mundo, la primera respuesta es 0 pagos mensuales, ¿no? Eso, en la opinión de muchas personas, es el atractivo más grande de la hipoteca revertida. En mi opinión, es el atractivo más grande del programa, pero no es el beneficio principal del programa. Para mí, el beneficio principal de la hipoteca revertida es que la hipoteca revertida es un préstamo sin recurso. Un préstamo sin recurso. Y es un término muy interesante, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que si yo recibo una hipoteca revertida y el día de mañana se repite lo que ocurrió en el 2008, cuando vino la debacle de bienes raíces y se desplomaron los valores de las propiedades, y las personas estaban, como dicen en inglés, underwater, estaban bajo agua, ¿no? Tenían una deficiencia. Y en ese momento, por ejemplo, mis herederos reciben la propiedad. Ni el propietario original, si decide vender en esa circunstancia, ni sus herederos tienen que sacar un solo dólar de su bolsillo para tener que repagar cualquier deficiencia que pueda existir con la hipoteca revertida. Es ahí donde encontramos cuál es el papel del gobierno federal en todo esto, porque siempre tenemos entendido que el gobierno federal diseñó este programa para ayudar a las personas mayores o las personas que están en edad de retiro ya, pero en sí el dinero que se recibe de una hipoteca revertida viene de un banco o una institución financiera. Así que
¿Cuál es el papel del gobierno federal, del FHA? Bueno, el gobierno federal asegura estos préstamos y en el caso de que existe una deficiencia el día de mañana, estamos completamente protegidos como propietarios. Inclusive, si yo tengo una hipoteca revertida y mis herederos reciben la propiedad, ellos están completamente protegidos. En ese caso, si existiera una deficiencia, el gobierno federal tiene que dar la cara y tiene que cubrir esa deficiencia. Por lo tanto, tener 0 pagos mensuales, claro que es un gran atractivo, es lo que atrae a la mayoría de mis clientes al programa, pero en mi opinión el beneficio principal del programa es que es un préstamo sin recursos. La semana que viene vamos a continuar respondiendo todas sus preguntas, así que recuerden de siempre mandarnos cualquier inquietud que puedan tener, cualquier pregunta que tengan y siempre la vamos a tratar de responder en el aire. Muchas gracias.